Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Yo soy Luis Carlos Sánchez. El Señor me permite servir en la Iglesia Bautista Cristo Vive de Copacabana y quiero darle un saludo especial a todos y cada uno de nuestros hermanos de la Iglesia Cristo Vive que se congregan, al igual que a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista de Envigado, a los diferentes ministerios, misiones, la misión de Itagüí, los hermanos en Dabeiba, y todos y cada uno de ustedes que se conectan a través de estas redes. Damos también un saludo a la Corporación Renacerá en Copacabana, los muchachos que están allá en un proceso de recuperación de sus vidas, que el Señor sea bendiciéndolos, al igual que a los niños, todos los niños y jóvenes del Club de Valores de la Iglesia Bautista Cristo Vive, asimismo a doña Julia, a Francisco, que hacían su labor de dirección en la Fundación Nuevo Ser, y a todos y cada una de las personas que se conecta a través de estas redes, de estos sistemas de comunicación que en este tiempo de confinamiento hemos estado usando. Vamos a iniciar y a colocar este tiempo en el cual vamos a tener este culto para el Señor. Vamos a orar para colocarlo delante de la dirección de nuestro Señor. Los invito, hermanos, a que oremos. Señor Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor, por tu cuidado, por tu misericordia para con cada uno de nosotros durante nuestra vida y durante este tiempo, Señor. Queremos colocar este tiempo de servicio, de culto dominical, delante de ti, Señor. Que seas tú guiando cada una de las acciones que hagamos, Señor, y bendiciendo conforme a tu santa y divina voluntad todo y cada una de las cosas que hemos de hacer, porque todo es para la alabanza y gloria de nuestro Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo, pues, sea guiando cada una de las acciones que hacemos. Es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Y vamos a iniciar, mis hermanos y amigos, con un tiempo de cantos para el Señor. Y hay un canto maravilloso que titula Más allá del sol. Y qué bueno es saber que hay un sitio reservado, un sitio preparado por nuestro Señor Jesús para su iglesia. Entonces vamos a cantar con todas las ganas y con todo el corazón para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá
del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Y mientras esperamos ese momento especial para estar delante a ese sitio especial preparado por nuestro Señor, sabemos que en este momento de confinamiento estamos ahí quietecitos en nuestras casas y quisiéramos podernos congregar rápidamente, pero aún no lo podemos hacer. Hay una determinación y debemos ser obedientes a las disposiciones de las autoridades. Y dentro de ese plan, pues sabemos que próximamente nos podremos reunir, estaremos avisándoles con tiempo, informándoles cuándo nos podemos congregar nuevamente en nuestra iglesia. Y mientras tanto, vamos a cantar alegres a Dios. Vamos a cantar este hermoso coro que tiene por título así: Cantad alegres a Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Él nos hizo y no nosotros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con gratitud. Por sus atrios con alabanza. Por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo, porque Jehová es bueno. Porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia.
reyes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Hermanos y amigos, qué bueno es tener este tiempo de alabanza y cantos para nuestro Señor. Es un tiempo esperado y confiamos en el Señor de que muy pronto podamos estar congregados en nuestra iglesia bautista Cristo Vive para podernos ver nuevamente a los ojos y saludarnos con todos los protocolos y los cuidados que debemos de tener. Y es así, vamos a cantar un último canto que dice, no me avergüenzo. Y lo vemos en Romanos capítulo 1, de los versículos 16 al 17. Y no nos debemos de avergonzar de compartir y de hablar y de presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura. Ese es el plan, ese es el propósito. A eso es que hemos sido llamados. Y vamos a cantar este hermoso canto para la alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La 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 la, la 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 la, porque en el Evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La 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 la, la 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 la, la la la. Bueno, mis hermanos, y meditaremos esta tarde en la palabra de Dios. Y el título que tenemos es Bienaventurado el que teme a Jehová. Bienaventurado el que teme a Jehová. Y lo voy a invitar, mi hermano, mi amigo, a que allá en su casa busquen en sus Biblias y vamos a buscar en el Salmo número 128, vamos a leer los versículos del número 1 al número 6. Salmo 128, del 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Y los invito, mis hermanos y amigos, vamos a orar. Vamos a colocar este tiempo bajo la dirección y el cuidado de nuestro Señor. Oremos. Señor Dios, Padre Santo, gracias Señor, porque nos permites tener estos tiempos de meditación de tu santa y divina palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, y que podamos poner por obra, Señor, todo lo que tú nos dices a través de tu santa y divina palabra, para así poder alabarte y agradarte, Señor, en todo lo que hagamos. Quédate con nosotros, Señor, hoy y siempre, y es nuestra oración en el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesús. Oramos. Amén y amén. Hermanos y amigos, este es un tiempo realmente especial en la vida de cada uno de nosotros y de la humanidad por completo. Y es esto
lo hemos visto así, es como un llamado de advertencia por parte de Dios para el mundo y en especial para la iglesia, o sea, para todos aquellos que hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo y que hemos decidido, hemos elegido tenerlo a Él como nuestro único Señor y Salvador. Y que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, como nuestro manual de guía espiritual y nuestro manual de conducta mientras estemos en nuestra condición terrenal, mientras estemos vivos. Y todas las personas, mis amigos y hermanos, tienen que empezar a darle la necesaria atención a lo que significa el temor a Dios y lo que implica, o sea, las consecuencias de realmente tener en nuestra mente y en nuestro corazón lo que significa el tener temor a Dios. Y para nosotros como iglesia, Dios nos muestra a través de su palabra promesas dadas por Él para nuestra vida actual y para nuestra vida futura. Pero la escritura nos muestra qué es lo que implica estar realmente en sintonía, conectados con Dios, conectados con Él a través de su palabra. Tiene unas implicaciones, tiene unas responsabilidades propias de la condición del creyente. Y hoy veremos en este salmo dos temas importantes, mis hermanos y amigos, para el creyente, para el Hijo de Dios, para la persona que presta especial atención a todo lo que Dios nos dice a través de su santa y divina palabra. Y a través de este salmo vamos a ver hoy dos temas. Uno es el temor a Jehová. ¿Qué implica realmente el temor a Jehová? Y dos es qué significa de andar en sus caminos. Entonces, el temor a Jehová y el andar en sus caminos. Y dice la palabra de Dios en ese capítulo, en ese Salmo 128, en el capítulo número 1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Hermanos, hablar del temor a Jehová enmarca tantas cosas, tantas cosas que hemos aprendido a través del tiempo de meditación de su palabra, que realmente tener unos puntos de referencia o referirse solamente a algunos sería limitar realmente lo que implica ese temor a Dios para cada creyente, para cada persona. Pero sabemos que hay varias acciones que deben ser parte integral de la vida del creyente, en las que debemos de trabajar día a día y que son aquellas que me identifican en que la persona realmente tiene ese temor a Dios, ese temor al Señor. Y esas acciones, una de ellas es creer. ¿Y es creer qué? Es creer lo que me dice el Señor a través de la Biblia. Porque realmente cada vez que hacemos un estudio, cada vez que hacemos una lectura, cada vez que hay un tema de edificación espiritual para cada persona y partimos de la palabra de Dios, hay dos cosas que el ser humano puede hacer. Una es creer y convertirlo por obra, y la otra es no creer. Y en este mundo tan polifacético, cada persona empieza a creer en unas cosas y de repente uno se sorprende de ver lo que alrededor de uno las personas creen. Pero yo tengo que basarme es en lo que me dice el Señor a través de su palabra. Si la Biblia lo dice, lo creo. Si la Biblia no lo dice, tengo que analizarlo muy bien, porque alrededor del mundo hay una cantidad, un sinnúmero de pensadores, de, de ideólogos, de pensadores, decirse ser iluminados, no sabemos cómo, pero van sacando unos parámetros establecidos para decirle a las personas por dónde y cómo es que se han de guiar y cómo es que han de creer en algo. Y habrán personas que creen un sinnúmero de cosas que uno dice, eso es totalmente salido de la palabra de Dios. Entonces, para tener ese temor al Señor hay que creerle, porque el gran número de personas, hermanos y amigos, que en este momento alrededor del mundo están haciendo cosas apartadas de Dios, es porque no le creen a Dios.
es porque frente a todo lo que se les habla, todo lo que se les dice, ellos no lo creen. Entonces, si una persona no cree en lo que dice el Señor a través de su palabra, pues entonces no le va a tener temor, no va a haber temor, entonces va a vivir su vida conforme a su propio interés, a su propia decisión, y ahí es donde muchas personas terminan totalmente desviadas, perdidas, y eso es triste, pero tiene que haber ese creer, esa fe. Y la fe, mis hermanos y amigos, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, que no se confunda que el creer es en cualquier cosa. No, el creyente cree es en lo que dice la palabra de Dios y lo que nos va manejando y nos va guiando y nos va mostrando el Señor a través de su palabra. Ahora hay una acción muy importante y es el crecer. ¿Crecer en qué? La persona que tiene temor a Dios crece en la meditación de la Biblia. En la meditación es que aumentar ese conocimiento bíblico que nos permite conocer y saber el plan de Dios para cada una de las vidas, para tu vida. Cada vez que usted crece en el conocimiento de la palabra de Dios, usted empieza a identificar cuál es el plan que Dios tiene para su vida y usted empieza a enderezar, a cambiar, a decir por aquí definitivamente no es. El pecado siempre va a estar, la tentación siempre va a estar, pero cuando usted empieza a crecer en la escritura, en el conocimiento y en el entendimiento, entonces tu plan de acción, tu vida comienza a tener una dirección diferente. ¿Sí? Empiezas a ver que hay unos objetivos diferentes, porque de todas maneras la condición humana, el ser humano tiende a realizar un sinnúmero de acciones que son de carácter terrenal y que son importantes, porque no es que van a desechar o van a decir, no, yo no voy a estudiar, no, al contrario, debes de prepararte, de estudiar, de hacer las cosas bien hechas. Si el Señor te permite emprender algo, debes hacerlo. Pero en particular, para que crezca ese temor a Dios, debe haber ese crecimiento a través de la palabra, del conocimiento, saber qué es lo que el 100% de esta escritura tiene para tu vida, porque así vas a entender cuál es el plan de Dios para tu vida. Ahora, hay una función básica y es el obedecer, el obedecer. Si hay un creer, si hay un crecer en la palabra, tiene que ser la casualidad, el efecto continuo tiene que ser el obedecer. O sea, vivir una vida conforme a lo establecido por Dios. Vivir una vida conforme a lo establecido por Él a través de sus mandamientos, a través de lo que nos dice. Porque la persona obedece o no obedece es una decisión de tipo personal. Y el obedecer implica, mis amigos y hermanos, es que el 100% de la palabra de Dios, el 100% de ella, es para ser obedecida, es para ser tomada en cuenta, es para saber que el Señor nos habla a través de ella para que haya un bienestar. Por eso somos bienaventurados, bienaventurado el que teme a Jehová, porque a través de su palabra endereza sus caminos, cambia lo que está mal y empieza a hacer caminos de obediencia. Por eso, como lo hemos dicho en reiteradas veces, una cosa es antes de conocer al Señor y otra muy diferente es posterior a conocer al Señor, porque hay un cambio, se ve, lo notamos. Si antes robabas, ya no robes más. Si antes mentías, ya no mientas más. Si antes hacías algo que no agradaba a Dios, entonces ya no lo haces y empiezas a hacer un camino de obediencia. Por eso es definitivo, la obediencia es la que marca la diferencia. Ahora, hay una cuarta acción que es fundamental en ese temor a Dios y es reconocer. Reconocer quién es Dios, llamarlo por su nombre, el Dios de la Biblia, el Dios, la voluntad de Dios fue mandar a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados, a morir y resucitó. Y es a través de Él que nosotros tenemos una oportunidad y que nosotros como seres humanos podemos llegar nuevamente a la presencia de Dios a través del Señor Jesucristo. Por eso en ese reconocer debemos estar listos, dispuestos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Y cómo lo alabamos y lo glorificamos? En todo lo que hacemos, en nuestra vida diaria, en nuestro diario caminar. Hemos de seguir caminando conforme a lo que Él nos manda, pero debemos de reconocerlo a Él, porque en este mundo de tanta idolatría, resulta, mis hermanos y amigos, que muchísimas personas tienen es una mezcla continua y su vida se ha vuelto es una vida de idolatría. Entonces, como si tuvieran un Dios para cada cosa. Entonces, el Señor no les es suficiente y quieren buscar reemplazos, ¿sí? Palancas, cuñas o como se quiera llamar. Y por esa razón es que el común denominador de las personas tiene un sinnúmero de imágenes, de ídolos, ¿sí? De cosas que guardan en sus amuletos y cuánta cosa se les ocurre, pretendiendo que eso los va a proteger, que eso los va a ayudar, que eso les va a permitir estar en un estado de seguridad. Y ese no es el temor a Dios. El temor a Dios no es que yo entonces salgo y hago acciones y no, es poder estar realmente firme en lo que creo, crecer día a día en su palabra, obedecer lo que Él me dice y alabarle y glorificarle. Es a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, hablamos y compartimos ampliamente de cómo es que cada persona debe poner son sus ojos en el Señor Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué tal que no fuera así, mis hermanos? Y así pues, mis hermanos, el temor nos da dos consecuencias adicionales, y es que nos da una identidad, nos identificamos. Nos identificamos con Dios, nos identificamos con ese ser superior que vino y nos salvó, ¿sí? Que murió por nuestros pecados y que nos permite a través de él llegar y poder tener esa esperanza de una vida eterna. Y nos da pertenencia, nos sentimos, pertenecemos al pueblo de Dios, gracias solamente por él. Y miremos lo que nos dicen los versículos 2 y 3 de este versículo 128. Y dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Miren, el salmista lo que hace acá, nos muestra una premisa y nos dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, ¿sí? Bienaventurado serás y te irá bien. O sea, habrá un bienestar. Y el versículo 3 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¿Sí? Tan importante es para el varón, su esposa. Mire que marca un ambiente familiar y posterior dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Es el hombre siendo obediente a lo que el Señor le manda, que haya un temor verdadero de Dios, un temor verdadero a lo que el Señor le dice a través de su palabra. Y compartir, ¿con quién? Con los suyos primeramente, con su esposa, con sus hijos. Hay tantos niños y tantos jóvenes apartados de la voluntad de Dios, pero es responsabilidad de nosotros como padres, como personas adultas, de compartir y de meditar y de transmitir ese temor a Dios en amor, porque Dios es un Dios justo, pero asimismo Dios es un Dios de amor. La justicia de Dios dice que el que la hace, la paga, porque la paga del pecado es la muerte. Pero asimismo, el amor de Dios nos muestra que el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz, para que nosotros podamos ser salvos. Pero si hay ese condicionamiento, y es el amor de Dios requiere que nosotros aceptemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y el versículo número 4 dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. O sea, el salmista está haciendo un paralelo entre lo que pasa en ese momento para el trabajo con tu familia, el hombre, tu entorno natural y todas esas cosas que hay que hacer con su trabajo. Lo mismo en nuestro temor a Dios. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El hombre que teme a Jehová tendrá un caminar recto, ¿sí? Porque estamos creyendo en el que realmente es. Vamos a crecer a través de su palabra. Vamos a obedecer lo que el Señor nos manda y vamos a poder reconocer, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos de seguir adelante porque ese
es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Y sigamos mirando, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Miren ese versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Que anda en sus caminos. Entonces es un requerimiento fundamental andar en los caminos de nuestro Señor. O sea, tomando en cuenta su guía, tomando en cuenta su guía. Y para andar en los caminos de Dios podríamos tener infinidad de ejemplos y de exhortaciones, de animarlos a qué significa andar en los caminos de nuestro Señor. Pero vamos a tomar en cuenta tres aspectos y el primero es permanecer. ¿Permanecer cómo? Firme, fiel, enseñable, dispuesto. El camino trazado por Cristo ya está establecido, hermanos, pero hay que permanecer. Hay que permanecer. Alguien decía en algún momento, no es cómo se llega al cristianismo, no es cómo se llega a los caminos del Señor, es cómo está, cómo permanece y cómo va hacia adelante. Porque de repente hay personas que llegan a los caminos del Señor y tienen una experiencia y se pueden identificar y pueden convivir y estuvieron con nosotros, pero de repente renuncian a su fe y se apartan y empiezan a vivir una vida totalmente contraria a lo que dice el Señor a través de su santa y divina palabra. No permanecen. Entonces, andar en sus caminos es permanecer. Es que hoy, mañana y siempre podamos estar firmes, fieles, enseñables, adelante, dispuestos, hermanos. Porque el permanecer en el camino del Señor es maravilloso. No tengo cómo mirar hacia otro sitio, porque lo que se muestra mientras nosotros estamos caminando en nuestra vida terrenal son un sinnúmero de cosas que cuando uno realmente está en conexión con la palabra de Dios y hay ese temor a Dios, entonces la palabra nos va mostrando cuál es el camino a seguir. Y uno desde la distancia uno puede decir, ese camino, no me conviene. Si no te conviene, no te vayas por ahí, cambia tu caminar, pero es necesario permanecer en las buenas, en las malas. Miren, frente a la situación actual de incertidumbre de las personas con estas pandemias y con estas enfermedades que se han venido, habrán personas que definitivamente dicen, yo no quiero seguir en los caminos del Señor y harán cambios. Habrán otros que vamos a permanecer y nuestra fe va a estar mucho más firme y más constante en lo que el Señor nos dice, en sus promesas, en la esperanza dada por Él. ¿Sí? Pero asimismo también hay otras acciones para andar en los caminos de Dios. Andar en sus caminos es permitir. ¿Permitir qué? Permitir al Señor Jesucristo ser su guía, ser nuestro guía, poner nuestros ojos en Él. Y debemos de permitir, abrir nuestro corazón. Muchas personas no le quieren permitir al Señor ser su Señor y Salvador, no. Quieren seguir afirmados y afianzados posiblemente a una tradición. Quieren seguir afianzados y afirmados a un supuesto bienestar terrenal. Entonces hay cosas que atraen más que empezar realmente a caminar en los caminos del Señor, porque en ese temor muchas de las cosas que el Señor nos manda a través de su palabra son contrarias a lo que la persona de repente puede estar viviendo. Y esto es una constante. Entonces, el ser humano tiene que permitir, porque la relación con el Señor es una relación de tipo personal, pero es voluntaria. El Señor no obliga a nadie, absolutamente a nadie, a seguirle. Por eso se tiene que dar ese nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento en el caminar de la persona es que aceptó al Señor y su nuevo caminar va a ser diferente, ya no va a ser lo mismo, pero tiene que ser en el Señor Jesucristo, tiene que cambiar, tiene que haber un cambio. Y para muchos ese cambio es muy significativo y muy visible. De repente
Para otras personas puede ser no tan visible, pero la persona empieza a ver los cambios alrededor de su propia vida, de lo que hace, en la forma en que habla, en la forma en que aprecia ya las cosas. Pensamos antes de hablar, no estamos hablando y luego pensamos, porque el Señor nos va mostrando un camino en donde tenemos sí o sí que renunciar a un sinnúmero de cosas que para antes eran de forma natural. Ya no es así. Entonces, ese temor en el Señor y esa bendición de tener temor en el Señor es que yo tengo que permitir que el Señor entre y que transforme mi vida a través de su Espíritu Santo. Si no le permito entrar, Él no va a entrar a la brava. ¿Sí? Y ahí es donde realmente se reconoce que hay un nuevo nacimiento, que hay un nuevo nacimiento en el Señor y no puede ser obligado. Por eso, hermanos, es que invitamos permanentemente a que haya una relación personal, no una religión, porque las religiones tienen unos parámetros preestablecidos que hacen que la persona viva casi que una ficción, una fantasía. Entonces se mueven una cantidad de cosas basadas más que todo en las obras, en el hacer. Entonces, si quieres pertenecer a esto, tienes que hacer esto, esto y esto. Cuando el Señor nos manda es a que tenemos que tener una relación directa, personal con Él, ¿sí? Y nuestras obras son fruto de lo que Él hace en nuestra vida, ¿sí? Porque hemos sido llamados a buenas obras, hechas de antemano por Él para cada uno de sus hijos. Ahora hay una tercera acción en este andar en sus caminos y es compartir. Compartir. Pero el compartir no debería de ser algo como un tipo de obligación, sino que el compartir, hermano, se tiene que convertir en un placer, en un gusto, ¿sí? El poder compartirle a una persona de lo que el Señor hace en nuestras vidas a través de seguirlo a Él, de saber que hay bienestar en seguir los mandatos dados en su palabra. Entonces, el compartir tiene que ser parte integral del creyente. A eso hemos sido llamados. Por eso es que es tan necesario, mis hermanos, crecer en el conocimiento de su palabra, creer en lo que Él nos dice, porque si yo no tengo claro ese crecimiento, pues no crezco. ¿Y cómo voy a compartir de algo en lo que yo no creo? Si yo no obedezco la palabra, entonces ¿cómo voy a compartir de algo en lo que no obedezco? Si yo no hablo del Señor Jesucristo, ¿cómo voy a poder compartir? No, es muy difícil. Pero el Señor es el que pone tanto el querer como el hacer. Es el Señor. Por eso tenemos que tener un corazón dispuesto, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Identifica ese tesoro que Dios tiene para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus compañeros de trabajo, de estudio, ¿sí? Ese tesoro grande que el Señor tiene para nuestro barrio, para nuestro municipio, para nuestra ciudad, para el mundo. Y es poderlo conocer a Él. Por eso es que es tan necesario y debe ser parte integral del creyente, compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en los versículos 5 y 6. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. O sea, el caminar, hermanos, nos permite realmente estar en sintonía, en armonía con nuestro Señor. Y que el Señor bendígate Jehová, ¿desde dónde? Desde el cielo, desde Sión. Y veas el bien de todos los días de tu vida. O sea, en este trasegar por la tierra, por nuestra vida terrenal, el Señor va a estar ahí firme, porque son bienaventurados todos los que temen al Señor y le obedecen. Y dice el versículo 6, y veas a los hijos de tus hijos, o sea, que haya esa permanencia, esa continuidad, esa bendición de poder gozar de lo que el Señor tiene para nosotros a través de nuestro caminar. Así pues, mis hermanos, hay bendición para todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Es solamente en Cristo se halla la paz que el hombre necesita. Miren lo que dice el final del versículo 6. Paz sea sobre Israel. Paz.
paz, esa paz que realmente el hombre necesita, hermanos, es al Señor Jesucristo. Y esa paz que la humanidad necesita es la única paz que da el Señor Jesucristo. Por eso en nuestros corazones debe de habitar esa paz, esa tranquilidad, ese regocijo, estar regocijados en Cristo. Y por eso es tan necesario que la humanidad nazca de nuevo. Y ese nuevo nacimiento tiene que ser única y exclusivamente con nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente es en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos, para finalizar este tiempo de meditación. Señor Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo de meditación de tu santa y divina palabra. Qué bueno es saber, Señor, que tú nos tienes como bienaventurados para todos aquellos que te tenemos, Señor, que te tenemos como nuestro Dios y nuestro Salvador. Permite, Señor, que ese temor que tenemos hacia ti siempre permanezca y que nosotros permitamos, Señor, ser guiados por ti para estar siempre en tus caminos, buscándote, alabándote, glorificándote en todo lo que hagamos, Señor. Permite que este tiempo de enfermedad, de pandemia del COVID-19 pase rápidamente y que nosotros como iglesia, como congregación, podamos estar nuevamente, Señor, en las actividades que hacemos, en lo que tú nos permites hacer alrededor de la iglesia. Bendice, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad, a cada uno de los hermanos. Guíalos, Señor, ayúdalos, fortalécelos, Señor, y permítenos cada día servirte y alabarte. Después nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Así es, mis amigos y hermanos, qué bueno es poder tener este tiempo de alabanzas al Señor y les comparto que a partir de esta semana vamos a tener unos horarios de meditación de la palabra de Dios. Y los días miércoles vamos a estar pasando la meditación del culto de oración y estudio bíblico los miércoles a las 6 de la tarde. Recuerden, miércoles 6 de la tarde. Y vamos a tener el tiempo del culto dominical los domingos a las 10 de la mañana estaremos pasando la meditación del día domingo. Entonces recuerde, miércoles 6 de la tarde, domingos 10 de la mañana. Entonces, durante la semana, si tienen motivos de oración, los animamos a que a través del WhatsApp estén pasando esos motivos de oración para que podamos estar orando por ellos y ponerlos delante del Señor el día miércoles. Y asimismo, a través de este canal de YouTube, recuerden que tenemos varios temas que son de bendición para la iglesia. El día sábado a las 3 de la tarde estamos pasando el estudio para el Club de Valores, los niños, jóvenes y adultos. Recuerden que tenemos un espacio que se llama Historia de los Himnos y es de gran bendición saber la historia de los himnos que cantamos en la iglesia y el espacio de Cantemos para el Señor. Entonces los invito pues a que estemos en conexión, comparta el canal con otras personas, las meditaciones y las predicaciones van a ser de bendición para muchas personas. Que el Señor los bendiga, los acompañe y hasta una próxima oportunidad, hermanos. Feliz tarde y que el Señor les bendiga.